Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de seguir viendo el iceberg de Lovecraft y nadar hasta lo más profundo de las aguas del horror cósmico. Así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. La tumba es un relato de terror escrito por Lovecraft en junio de 1917 y publicado en 1922 en The Barkan. El relato empieza con una cita a Virgilio que dice: «En un lugar placentero, cuando muera, me sea dado descansar». Tras la cita, el narrador arremete contra el prosaico materialismo que no duda en tachar de las locuras de los destellados de clarividencia que traspasan el vulgar velo del simple empirismo. Carcosa es un lugar asociado fuertemente a los mitos de Cthulhu, pero que realmente no se remonta a ninguno de los miembros del círculo de Lovecraft, aunque ellos lo popularizaron. Carcosa es una ciudad extraterrestre situada junto al nebuloso lago de Ailey y a la ciudad de Alar. A su vez, estos lugares se ubican en un planeta de las Híades cerca de Aldebarán. En su firmamento se alzan estrellas negras en lo que parece ser un sistema solar binario. La ciudad de Carcosa tiene su origen en la historia Un habitante de Carcosa en Ambrose Bierce, publicada el 25 de diciembre de 1986 en el periódico de San Francisco Newsletter. A su vez, el escritor Robert William Chambers tomó el nombre de Carcosa para su recopilación de historias cortas El Rey Amarillo. La Máscara Pálida, también conocida como el Fantasma de la Verdad o el Extraño, es un emisario humanoide de Astur. Físicamente, la Máscara Pálida es una figura esbelta de unos 6 pies de altura, con una larga túnica amarilla, camina con un bastón y tiene una máscara blanca sin género ni rasgos que cubran su rostro. Durante milenios este ser ha visitado ciudades conocidas por su nihilismo y decadencia para determinar si deben ser consumidas por Carcosa. El personaje toma el nombre de un ser al que se hace referencia en El Rey Amarillo de Robert W. Chambers. Astur, también llamado el Indescriptible, el Rey Amarillo, aquel que no debe de ser nombrado, Asatur, Saxtur, Axter o Kaiwan, es una entidad que forma parte del universo de los mitos de Cthulhu. Astur apareció por primera vez en el cuento de Ambrose Bierce, Aita the Shepherd, de 1893, como un dios benigno de los pastores. Astur es mencionado brevemente por Lovecraft en El que susurra en la oscuridad. Anteriormente, Robert William Chambers había usado el nombre en sus propias historias para representar tanto a una persona como a un lugar asociado con los nombres de varias estrellas, incluido Aldebarán. El lago Ali es un accidente geográfico vinculado al ciclo de Astur. El lago se encuentra en cierta zona extremadamente cerca de Aldebarán. Es un vasto lago cubierto de neblina con vistas al hundimiento de los soles gemelos. En sus orillas se encuentran ciudades como Carcosa, la cual se puede observar desde las orillas. Hay quien dice que es posible que el lago ya se haya secado, permaneciendo de algún modo semejante al desierto de Gobi en la tierra, o incluso quizás siendo una manifestación de ese lugar. El lago también es la morada de descanso del innombrable Astur, tal como lo es Carcosa. Nefre Khan, o el Faraón Negro, también llamado Khopru-Ka, es uno de los principales avatares de Nyarlathotep. Aunque en el pasado fue una entidad independiente, Nyarlathotep suele servirse de esta máscara para las misiones que requieren más diplomacia o para reclutar acólitos.
El libro de Aeon, a veces llamado Liber y Bonis, es uno de los libros prohibidos más conocidos de los mitos de Cthulhu y fue creado por Clark Aston Smith, uno de los miembros del Círculo. El libro describe la vida de un hechicero y nigromante hiperbóreo, así como varios hechizos, conjuros e invocaciones. Está escrito en el antiguo lenguaje de Hiperbórea conocido como Sat-Yo, el cual es un sistema pictográfico. El signo amarillo es un talismán maldito introducido por Robert William Chambers en el relato homónimo. No se suele dar ninguna clase de información sobre el aspecto del signo amarillo, sin embargo casi siempre se suele describir como que está lleno de espirales en su diseño. Se sabe que existe un fuerte vínculo entre este símbolo y el dios Astur, al punto que se puede usar este símbolo para intentar invocar a dicha deidad. En la corte del dragón es probablemente el cuento de Robert W. Chambers más enigmático y pertenece a su ciclo de relatos del Rey Amarillo. La historia nos sitúa en la iglesia de San Barnabé, donde el narrador observa a una persona extraña tocando el órgano y que es capaz de interpretar una música sombría y escalofriante, mientras él mismo se manifiesta como un espectro que aparece y desaparece misteriosamente. En cierto punto, la realidad se desgarra e irrumpe en las orillas del tenebroso lago Ali y las torres de Carcosa donde mora el dios amarillo. De Vermis Mysteris, del latín Los Misterios del Gusano, es un grimorio creado por Robert Boloch e incorporado a los relatos de Lovecraft como parte del corpus de sus mitos. En el contexto histórico de los mitos, su autor fue Ludwig Prim, un caballero que luchó en la Novena Cruzada, pero fue capturado por los árabes en 1271 y acabó siendo iniciado durante su cautiverio en los misterios de la magia por los hechiceros sirios. Tras su retorno a Europa, el nigromante Pym se va a vivir a una tumba romana cerca de Bruselas, donde logró alargar mucho su vida por medio de la hechicería, hasta que fue detenido a principios del siglo XVI para después ser acusado de brujería y condenado a morir en la hoguera. Culte de Gules es un libro que aparece en los mitos de Cthulhu. Su primera aparición se da en el relato El suicidio en el estudio de Robert Boloch, pero su aparición más conocida se da en el relato El vampiro estelar. Este libro afirma la existencia de la nigromancia y la necrofilia en Francia hacia el cambio de siglo, y aunque el robo de tumbas no era común en aquella época, Derlet describe toda una sociedad de ladrones de tumbas y profanadores de cadáveres, dando muchos detalles de sus ritos y prácticas. Los Niños de la Noche es un cuento de terror y ciencia ficción creado por Robert E. Howard y publicado por primera vez en Weird Tales para la edición de abril-mayo de 1931. Esta historia presentó a los personajes muy recurrentes en el mundo de Howard de John Kiroban y de John Conrad y los vincula directamente a los mitos de Cthulhu de Lovecraft. La historia es explícitamente racista y afirma y celebra una guerra constante entre las razas. La historia es narrada por un hombre llamado John de O'Neill, quien se encuentra en una reunión en la casa de John Conrad, y mientras todos los hombres están conversando, las cosas se salen de control hasta llevar a una extraña escena cultista. Hay 6 cuentos que pertenecen al ciclo onírico de Lovecraft. Esos 6 relatos están incluidos en un solo volumen conocido como La Máscara de Cthulhu y fueron publicados por el Arkham House después de la muerte de Lovecraft, siendo uno de los intentos de dar a conocer el trabajo de Lovecraft después de su prematura muerte y de que no conociera el éxito en vida.
El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos. Fue escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y en un idioma que hasta hoy se considera incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la biblioteca de Binkek de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale bajo el código MS-408. Este libro no tiene nada que ver realmente con los mitos, sin embargo, algunas teorías de los seguidores de Lovecraft afirman que este libro podría ser una copia, cuando menos de una parte, del Necronomicon, y el cual está codificado y en posesión de la Universidad de Yale. Tal como en los relatos de Lovecraft, el Miskatonic tiene una copia del Necronomicon en su poder. La gente serpiente son una raza de seres humanoides con un gran parecido a las serpientes de la tierra. Ellos aparecen en diferentes historias de los muchos autores de los mitos. Se dice que una vez gobernaron la tierra antes de que la humanidad entrara en conflicto con los humanos prehistóricos. Los hombres serpientes habitaron en Sugot en la época mesozoica, pero cuando este lugar fue destruido hace unos 65 millones de años, se trasladaron a Elder Bulicia, también conocido como el continente de Turia, y posteriormente se dispersaron por todo el mundo, creando pequeñas comunidades que hasta hoy permanecen escondidas de la humanidad. La maldición de Yi es un relato que tiene una historia muy interesante. Esta es que en el año 1928 la escritora Saelia Bishop le envió a Lovecraft un esbozo de historia, un par de páginas con notas y demás que iban acompañadas de una buena cantidad de dinero. La autora básicamente contrató a Lovecraft para que diera forma a partir de sus ideas a un relato ubicado en el mundo de los mitos. Lovecraft accedió a hacer el trabajo y así es como nació La Maldición de Yi, la cual fue publicada en Weird Tales para noviembre de 1929, siendo adjudicada mayormente a Saelia Bishop, aunque también se reconoció a Lovecraft como coautor. La historia propiamente está ambientada en Oklahoma y nos habla acerca de una extraña criatura que ronda los desolados parajes del desierto, acechando a cualquiera que se atreva a lastimar a una serpiente. Desde luego, esta criatura es el dios Yi. El reparador de reputaciones es un cuento de terror que fue escrito por Robert W. Chambers y forma parte de su famoso ciclo del Rey Amarillo. Fue publicado en 1895. La historia propiamente narra la historia de Ildred Castaghan, un hombre que enloquece tras leer el libro del Rey Amarillo y se descubre a sí mismo transitando por una desdibujada frontera entre lo real y lo fantástico. Es importante señalar que el reparador de reputaciones transcurre en un futuro distópico, ambientado 25 años en el futuro para la fecha de publicación de la historia, y describe un mundo bajo el control de instituciones perversas que dan derechos que el autor consideraba enfermizos, como el derecho al suicidio. Sin embargo, el cuento es narrado por un protagonista completamente alineado e incapaz de diferenciar la realidad de la fantasía. Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Espero hayan disfrutado esta parte del iceberg. Díganme si conocían estos datos y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y les deseo oscuras pesadillas.